Si se está escuchando bien, es lo que quiero saber. Saluditos para los que se conectan. Déjenme sus corazoncitos, sus saludos, desde qué parte del mundo se están conectando. Hoy estoy súper feliz porque voy a tener invitado a una persona que hace mucho tiempo no veo y de verdad que voy a disfrutar esta conversación. Más que una entrevista, va a ser una conversación entre amigos y es Mariela Montes, una mujer muy querida en el pueblo de Sagua la Grande. Déjenme saber en los comentarios que se está escuchando perfectamente bien. Vamos a ponernos en contacto con nuestra invitada de hoy. Vamos a buscarla por acá para que se una a nuestra conversación. Ya en solamente segundos la vamos a tener. Nuestra invitada de hoy, Mariela Montes. ¿Aló? I'm here. All Hello, right. hello. Bienvenida, Mariela Montes. Gracias, para mí es un placer estar aquí El contigo. placer es todo mío y no sabes las ganas que tenías de hacer esto aquí en la Sí, página contigo. ya lo habíamos hablado. Sí, sí, hacía muchísimo. Así que estoy contentísimo de tenerte aquí en el espacio. Solamente quiero estar seguro que me escucho bien. Creo que sí, que me escucho bien, perfectamente. Mariela, ¿cómo te lleva esta cuarentena? Cuéntame. Yo soy súper casera. A mí me encanta estar en la casa y lo estaba necesitando. Tú sabes como yo que en este país se vive a una velocidad increíble y tenía Sí. unas ganas de estar en casa, así que para mí ha sido como un regalo, aunque te voy a decir una cosa. Hoy cuando dije, tengo que prepararme, entonces me peiné, se nota, ¿verdad? Me Claro, peiné, por supuesto. me puse labial. Yandri, las cosas más increíbles de la vida, cuando yo me vi colocando mi anillo, yo dije, Dios mío, ¿cuánto tiempo hace que yo no hago eso? Y es que llevamos tanto tiempo cerrados en las casas, pero yo la verdad que lo necesitaba, sí. Oye, pero yo creo que se le fue la mano en la Un cuarentena. poquito. Y por otra parte está el sentimiento de dolor por las personas que han perdido Sí, familiares, por aquellos que han estado tan enfermos. Eso sí, pero yo creo que de alguna manera hemos tomado el tiempo también para reflexionar. Vivimos tan apresurados. Yo te voy a contar algo que tú no vas a creerme. adelante. Mi casa la pintaron por fuera, digamos que hace como un año o algo así, y yo tuve que esperar el fin de semana para darme cuenta del color que tenía la casa, porque yo me iba antes de que fuera de día a Sí. trabajar. Y tuve una jornada entonces de mucho trabajo, complicaciones, y llegaba de noche a mi casa. O sea que hasta que no llegó el sábado, yo no pude ver de verdad qué color tenían las paredes de mi casa. Yo creo Es que vivimos así. que como bien tú dices, esto como que nos ha hecho un poquito replantearnos muchas cosas y nos ha nos ha hecho que nos demos cuenta de las cosas que están alrededor de nosotros, que el día a día le pasamos por delante y quizás ni le prestamos atención. Además de eso, tú has visto las imágenes, estoy seguro, del canal de Venecia, que tú sabes, animales silvestres de por ahí jamás habían ido los patos o qué sé yo. Yo creo que es un mensaje también que el planeta de cierta manera nos ha enviado a nosotros con todo esto que ha pasado, que necesitamos cuidar más al medio ambiente y al planeta, porque lo necesita. Yo creo que sí, aunque a veces pienso que yo estoy a favor del cuidado del medio ambiente y estoy a favor, soy una defensora tremenda de la vida de los animales, de la vida silvestre, de respetar su espacio, pero a veces también creo que nos minimizan un poco a nosotros, los seres humanos. Estamos aquí, Sí, vivimos aquí. A veces siento que en los últimos tiempos nos están atacando como si nosotros todos fuéramos culpables. es verdad. Y si bien es cierto que hay un por ciento de la población que tiene la culpa, por otra parte vivimos, somos seres biopsicosociales, tenemos que compartir con los animales, con las plantas, cuidarlas, ciertamente, pero creo que se nos está criticando también mucho Sí, por estos días. yo también Me creo resulta contradictorio. que eso viene por ahí de los ambientalistas y todas las Sí. cosas. Mariela, la gente en Ajá. Sagua te quiere mucho. De verdad. Te quiere muchísimo. De hecho, cuando puse la fotografía, hubieron bastantes comentarios y demás en la página. Tú eres una mujer bastante conocida en Sagua, porque en tu tiempo trabajaste en los medios y te diste a conocer en Sagua la Grande. Yo quiero que en este momento tú me Sí. lleves hacia Céspedes 109, porque los que nos están viendo no saben que somos vecinos. Y Sí. fuimos, no, perdón, no llegamos a ser vecinos físicamente, porque creo que cuando yo nací, no sé si tú vivías ahí, al menos yo no recuerdo. Eh, Bueno. pero vivíamos literalmente uno frente al otro, en diferentes Sí. edificios.
Yo Y quiero, alguna que otra vez he salido en tu defensa cuando alguien me ha dicho, ¿quién es el chiquito este que se autodenomina Zaguala Grande? Yo digo, y les cuento quién es el chiquito este que yo vi crecer. A ver, vamos a hacer de 109. Tengo que decir, primero voy a decirte que yo, antes que cubana, soy sagüera. Yo soy sagüera 100%, donde quiera que me paro. Oye, cheers, sabrosito ese café cubano, cheers, ¿eh? acabadito de hacer. Sí, yo a esta hora no puedo. Si tomo café a esta hora ya no duermo. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que yo estoy 3 horas atrasado. Aquí son las Sí. 4, es tempranito todavía. Todavía es tempranito para ti. Sí. Bueno, a ver, te decía, yo soy sagüera antes que cubana, fíjate. Y mira que soy cubana, tan cubana como la Palma Real. Pero para mí, Zaguala Grande es, qué sé yo, el rincón más bello que tiene el mundo. Y yo, bueno, nací en el hospital, pero luego me fui a vivir a Céspedes 109, entre Plácido y Libertadores, en la otra cuadra del cine principal o del cine Sagua, como le llaman las personas, en una casa que había construido mi abuelo en el año 1957. O sea, mi mamá tenía 7 añitos cuando fue a vivir allá. Y era una cuadra tan sabrosa, Yandri. Yo no sé si tú tienes los mismos recuerdos que yo tengo de Cuando, esa cuando era cuadra de pequeño, sí. Céspedes. Sí, ha cambiado mucho ahora en los últimos tiempos, pero cuando era pequeño, Yo sí. no he vuelto, yo no he vuelto a Cuba, yo no he vuelto a Sagua, o sea, tengo 10 años y un poquito más, porque yo me fui a vivir a Santa Clara, Sí. pero los recuerdos de mi infancia en esa cuadra larguísima, porque es una cuadra súper extensa, está cargada de todos buenos momentos, hasta cuando me rompía las rodillas en la calle montando bicicleta, hasta cuando pavimentaron la calle. Yo me acuerdo que yo tenía que cruzar de la William Van Troy a mi casa, que entonces estaba en la acera del frente, estaba todo aquello lleno de chapapote, y uno se ensuciaba y se divertía. Éramos tantos de mi generación creciendo en ese barrio, tu mamá, una de ellas, que es mi Sí. amiguita Ketty de la infancia, y además aquellos personajes que vivían en nuestra cuadra. ¿Tú te acuerdas de la cantidad de señores mayores que no tenían ni hijos ni nietos, que vivían en aquella cuadra y que nosotros éramos nietos y hijos de todos ellos Bueno, juntos? en aquel tiempo estaba Sansón, puede ser. Estaba Sansón, claro, Jorgito Sansón con esa voz tremendísima de sus Lalita, ensayos en las tardes. Lala se llamaba la señora, Nada, la señora de la la esquina, señora de la sí. esquina. Me acuerdo algo. Y bueno, nosotros no podemos dejar de mencionar en esta entrevista uno de nuestros seres más queridos de la infancia, que fue Paulita, esa ancianita que apenas podía caminar, tenía dificultades para caminar y que me quiso a mí inmensamente y que cuando llegaste tú yo tenía un celo tremendo, porque entonces tú eras, fíjate, tú pasaste a ser el niño de Paulita. ¿Y quién era yo? Eso era uno de los puntos que quería tocar contigo porque tenemos esa persona en común. Sí, Y Paulita, te voy a ser bien honesto, marcó mi vida de niño yo para lo siempre. sé. Y yo sé que la tuya también. No había También. un día que yo fuese a casa de Paulita a jugar, a hacer cualquier cosa, a llevarle la comida, que no mencionara tu nombre. Y Marielita, y Marielita, y Marielita, y Marielita. Hablaba de ti todo el día. O sea, tú eras la niña linda de Paulita. Y fue una persona, fíjate, yo creo que, no sé si te ha pasado a ti, pero yo siento que en mi vida, en las diferentes etapas de mi vida, siempre ha habido una persona mayor, adulta mayor, que ha venido a ser como un ángel. En mi niñez y parte de mi adolescencia fue Paulita hasta que partió. Y después han llegado otras personas que de alguna manera son esas personas que aconsejan a uno, le dan aliento. Pero definitivamente esa mujer marcó mi vida. Y con cuánto desinterés, ¿verdad? Sí, Como nos querían así de gratis, como aguantaban todas nuestras malas crianzas así de gratis. Y yo recuerdo un personaje que yo no sé si tú lo recuerdas o tú lo viviste, que era el señor Trápaga. Vivía sí. exactamente al lado de Sandra y salía a poner la basura afuera. Un señor elegantísimo, me imagino, en su momento, pero él conservaba unas vacas negras muy largas y cuando él salía a poner la basura, todas corríamos como unas locas porque le teníamos un miedo y nada, era simplemente su estilo. La verdad que era una cuadra muy fina, ¿eh? Era bastante fina y la verdad que yo he publicado varias fotografías aquí en la página de la cuadra donde somos nosotros. Y primeramente es una cuadra súper céntrica, está bien cerca del parque, pero además a mí me llama muchísimo la atención la riqueza arquitectónica de la cuadra. Lo Sí. mismo te encuentras un edificio moderno como donde vive o vivía este hombre, el cardiólogo, Sí, la doctora Palomo. la doctora Palomo, como te encuentras casas así coloniales como la de donde vivía Josefa y todas esas casas preciosas, grandes, que para mí eran casas de gente de dinero en el tiempo de antes.
Eso habla de la riqueza que había en el pasado en Sagua la Grande. Tú sabes que a mí me pasó una cosa muy curiosa con Sagua y te la voy a contar y la voy a compartir con nuestra audiencia hoy a través de estas páginas. Adelante, que este espacio es tuyo. Ok, yo, que como ya le he dicho, para mí Sagua la Grande es el lugar más bello del universo. Y yo me fui de Sagua, o sea, uno no se da cuenta de cuán envejecido está el lugar hasta que uno no sale. Claro. Y yo sencillamente me fui a estudiar, tenía 18 años, había vivido toda mi vida en Sagua y sí, ciertamente iba de vacaciones aquí y allá, pero no por un tiempo tan largo. Me fui a estudiar con 18 años a la ENA en La Habana y cuando llegué, yo hablaba de Sagua, éramos uno de cada provincia, si acaso dos de cada provincia. Y yo hablaba de Sagua la Grande como, vaya, pues, porque te voy a contar, para mí era que Venecia, que Nueva York, que Barcelona, Sagua la Grande era lo más lindo del mundo. Y yo, pero que yo me lo creía. Y entonces yo me acuerdo que yo visitaba entonces Pinar del Río, que estaba más cerca. A veces fui a Matanza con mis compañeras de estudio y me tocó entonces irme a Sagua con algunas de mis amiguitas de la beca. Y cuando yo llegué a Sagua, la encontré tan destruida ya, Andri, que a mí me daba pena. Decía, caramba, yo que había hablado tanta maravilla. Y es que ciertamente Sagua es una ciudad preciosa, sí, pero abandonada. Sí, totalmente. Totalmente. Pudiera ser mucho más de lo que es, pero... Pero además de eso, yo creo que, porque yo en ese punto soy igual que tú, y todavía sigo creyendo que para mí Sagua es uno de los lugares más hermosos del mundo, aunque no lo sea. Y he visto de todo. Imagínate viviendo aquí en Las Vegas que no voy a ver cosas de papá. Claro. Pero sí, Sagua, más allá de su belleza física o su belleza arquitectónica o lo que sea, tiene algo que no sé explicar, que no lo tienen otros lugares. Yo creo que es el amor con que la vemos. No será el amor con que la vemos, porque puede ser. Yo creo que la gente de Cárdenas puede decir lo mismo y la gente de Cienfuegos puede decir exactamente lo mismo. Pero ciertamente Sagua tiene sus particularidades. Tacita de Plata, la llamó el ilustre Jorge Mañach. Y esas calles tan rectas que tú ves, si tú te paras en Carrillo, Gonzalo de Quesada, tú ves hasta el Estero por la calle Céspedes. O sea, esa rectitud de las calles la hace muy diferente. Oye, ojalá que no sean no sagüeros los que están viendo esto, porque si no nos van a tirar huevos, van a decir, pero ¿hasta cuándo Sagua Grande? No te ocupes, que esta es la casa de los sagüeros y la gente disfruta mucho que hablemos de esto y que le traigamos memorias, porque muchos de los seguidores de esta página llevan muchos años fuera de Cuba, fuera de Sagua la Grande. Muchos de ellos llevan 50, 60 años fuera. Y créeme que disfrutan porque me escriben y me lo dicen. Disfrutan cada publicación. Yo lo leo. Cada vez que nosotros, o que se habla de nuestra tierra. Mariela, después que terminaste tu niñez, o sea, que estudiaste en Sagua la Grande, ¿qué hiciste? Acabas de decir que estudiaste en la ENA. Sí, tengo que decir que de Céspedes 109 me mudé a Céspedes 128 y allá viví un tiempecito en Céspedes. Me está entrando una llamada de Facebook, estoy convencida que es una prima mía que quiere decir algo, pero todavía no he terminado, Marta. Hasta que no termine no me puedes llamar. Bueno, si alguien quiere participar, déjame poner el número, porque las personas que quieran participar o que te conozcan, que quieran interactuar con nosotros, pueden llamar al 305-517-1797 y pues podamos compartir tanto en cámara como vía telefónica. Adelante. Bueno, te decía que después de vivir en Céspedes 109, mi abuela se mudó a Céspedes 128 y casi seguí en el barrio, era en la otra cuadra. No sé si alguna vez me viste viviendo por allí, cerquita de una iglesia donde tú ibas muy a menudo. Yo te veía cada vez allá. Sí, en esa misma acera. ¿En qué casa? En la casa en la 128, es de Los Pinos hacia tu casa, no la de la esquina que era de madera, sino la siguiente. Bueno, lo que viene a mi memoria es que ahí vivía la señora Clarita, que era muy amiga de mi abuela. No sé si Bueno, pues Clarita vivió después que nosotros vivimos ahí. Ya. Quizás era... luego que nosotros salimos, o sea, luego que yo salí de Cuba, Clarita vivió ahí, en esa casa. Y además, mi tercera casa en Sagua, porque viví en 3 lugares, en Calixto García, esquina Libertadores, ahí en la casita. By the way. Bueno, esa fue mi casa. Y de ahí, viviendo ahí, recuerdo que terminé el preuniversitario y yo había pedido varias opciones, pero aquello no funcionó como yo pensaba y de pronto yo no sé cómo, porque yo creo que la vida es un camino. Sí. Y uno va por ese camino y a veces pues decide tornar a la derecha o a la izquierda, pero de nuevo yo creo en el destino te vuelve a poner, si ese es tu camino, pues venga por acá. Y yo no sé cómo yo había ido a hacer un examen
en uno de esos viajes que daban por el PRE a Santa Clara, a la biblioteca provincial, que era una belleza en el centro de la ciudad de Santa Clara, iban a hacer unos exámenes y un grupo de nosotros, con tal de no estar en el PRE ese día, nos montamos en la guagua y nos fuimos a hacer unos exámenes a la biblioteca provincial. Y yo aquello lo olvidé. Y un buen día voy pasando por la biblioteca, no sé si tú eras muy asiduo a la biblioteca, pero en la biblioteca... Sí, bueno, ahí trabajaban dos chinas, dos hermanas, bueno, eran cubanas, pero de descendencia asiática. Y una de ellas a mí me dice, óyeme, tú sabes que tú aprobaste el examen a la ENA por bibliotecología. Y yo me quedé así, examen, aquello que yo que hacer, ok, está bien. Mira, tienes que hacer esto, aquello, lo otro, y yo no le di ninguna importancia. Pero cuando finalmente termino el PRE y aquello que me dieron era una ingeniería que yo había pedido como en último lugar y no quería irme a estudiar eso, dije, me voy a la ENA a estudiar bibliotecología. Y estuve allá unos muy sabrosos años en La Habana, en los que me desprendí un poco de mi casa, de mi niña mimada, y me hice un poco mujer también, y cuando regresé a Sagua, pues estuve trabajando algún tiempito, no mucho, creo que fueron 2 años en la biblioteca municipal. Los mejores recuerdos de aquí también. Porque me parece que la biblioteca estuvo en el Casino Español, ¿verdad? Claro, en esa preciosa edificación destruida del Casino Español, que la segunda planta ya no tenía acceso, pero nosotros estábamos abajo con peligro de derrumbe hasta que ya no pudimos continuar más allí. Y ¿tenemos alguien que entró a la línea? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Lo escuchas, Mariela? Sí, yo perfectamente. Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno, ok. Mi nombre es Jorge. Como todos saben, soy la pareja de Yandri. No suelo entrar... No está bueno. No suelo entrar en llamadas ni nada, pero admiro mucho a Mariela. Me parece que es una persona excepcional. Tiene una voz que para qué, y ha cumplido ella ha cumplido uno de mis sueños, que es trabajar en la radio. No he podido, pero gracias a ella me motiva, y cada día trato de hacer un poquitico más para ver si logro lo que tanto anhelo. Y la verdad que no soy de Sagua, pero amo a Sagua con el corazón. Sí. Veo todos sus videos, veo fotos, veo toda su historia, su cultura, y de verdad que soy de Matanzas, pero amo a Sagua y me siento otro sagüero más. Y nada, solamente muchas cosas buenas en el programa, y Mariela, muchas cosas buenas, que vengan proyectos muy buenos, que vengan proyectos nuevos, y que siempre nos sigas deleitando con tu voz. Pues gracias. Déjame decirte, no sabía que ibas a llamar. Podemos empezar un podcast cuando tú quieras. Estamos en el siglo XXI. Gracias por llamar. Oye, ¿qué le gustaría? Yo sé que no esperabas que te llamara, pero lo bueno es eso, que no esperen las llamadas y que todo sea natural. Ok. Dime, María. Que sabía que... Yo quería preguntar qué le gustaría hacer a Jorge en la radio, o sea, en ese sueño que él tiene, ¿en qué posición él se ve? Me encantaría ser locutor. Eso es una cosa que llevarle información a mi pueblo, a toda mi gente, y poder hacer algo que nos convierta un poco mejores cada día, y que las personas puedan tener un poquitico más de cultura de esa Cuba nuestra, de esas aguas, de ese Matanzas, de ese Jovellanos, La Habana, de toda Cuba. Que los que están aquí, que nacieron acá, puedan tener ese recuerdo de algo que no vivieron, pero algo que fue lindo y algo que fue hermoso. Bueno, pues las posibilidades están en tus manos, Jorge. Recuerda que ahora con un teléfono, y ustedes que yo veo que tienen muchísimas cosas, o sea, que les gusta y que se empeñan y que todo está a la mano. O sea, tú puedes comprar todo lo que necesitas para hacer tu propia radio desde tu propio pedacito de hogar. Óyeme, y si puedo ayudarte en algo, cuenta con eso. Yo te doy la energía que falta, o el ahí tienes la ayuda de una profesional.
Gracias de todo Pues bueno, corazón. muchísimas bendiciones y esperamos seguir oyéndote. Gracias. Los Bye. los amigos que quieran llamar y conversar con Mariela y saludarte. Mariela, tenemos el chat lleno de gente acordándose de ti, Ay, Dios. mandándote saludos. Marta Grisel Suárez, que creo que también es de aquella época del barrio, está conectada. Pero claro, de tu misma acera, mi vida, en la misma acera acera donde tú vivías, la hermana de Sandra. De mi misma acera, claro, por supuesto, que la conozco. Tenemos el chat lleno de personas mandándote saludos, diciéndote cositas. Ahorita voy a leerte algunas cositas del chat porque no sé si las puedas ver. No, lo estaba compartiendo aquí, pero no veo los comentarios. Perfecto, no te preocupes. Cualquier mensajito que le quieran enviar o si quieren llamar por teléfono, con mucho gusto lo saco al aire. Mariela, nos quedamos en que te graduaste de bibliotecología y trabajaste en la biblioteca que estaba situada en aquel tiempo. Yo recuerdo que estaba en la primaria en el Casino Español. En el Casino Español. Hoy día está clausurado y a punto de colapso. Pero en aquel tiempo estaba el Casino Español. ¿Luego lo pasaron para dónde? Lo pasaron para un antiguo almacén que había en la calle Céspedes y Marta Abreu, si la memoria no me falla. Sí. El almacén Martín. Y creo que también allí lo quitaron. De hecho, creo que la biblioteca ya no existe como tal, sino existen pequeños departamentos, según me han contado algunas personas. Pero yo guardo los más bellos recuerdos de aquel grupo con tremendas ansias de brindar cultura. Y entonces a mí se me ocurrió, porque tú sabes que yo no sé de dónde yo saqué esto de querer hablar. Yo recuerdo que hace poco en La Poderosa, una de mis jefas me decía, tú haces hablar hasta una piedra. Y aquello me dejó pensando y decía, ¿de dónde habré sacado yo eso? Porque en realidad, cuando yo llego a la biblioteca, a mí, en vez de, mira que en la biblioteca se hacen cosas interesantes, nadie sabe, todo el mundo piensa que la bibliotecaria es una señora con espejuelos sentada en una silla, y no, se hacen unas investigaciones y el trabajo de catalogación y clasificación es muy lindo, pero a mí me dio por hacer promoción, o sea, yo llenaba la sala de personas y hablaba de lo mismo de libros relacionados con el Día del Amor, si era febrero, o escritores suramericanos, en fin, me dio por hacer eso y de verdad que me gustaba hacerlo y así llegué a la radio. O sea, nadie me buscó para que yo hiciera un programa de radio, nadie me dijo, ¡ay, qué voz más linda tú tienes! No. Estaba yo trabajando en la biblioteca cuando llegué un día a la radio. ¿Y cómo fue eso? ¿Quién te vio alguien? ¿Te vio alguno de los productores de Radio Sagua y te dijo, tienes una voz buena, podría hacer radio? ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, yo recuerdo que estaba, ya te digo, trabajando en la biblioteca, haciendo mis trabajos de promoción, se llamaba, era una asignatura y todo que uno estudiaba en la ENA, promoción de la lectura. Estaba haciendo mis actividades de promoción y el entonces asesor literario del sectorial de cultura me ve y él tenía dentro del programa Por la Vía del Undoso, que luego yo conduje con tantísimo placer, tenía una sección que hablaba de libros. Y entonces me dice, ¿por qué no vas conmigo este viernes que tengo mi sección? Yo te llevo de invitada y así conversas de algo. Y yo le dije, está bien. Y fui. Y recuerdo que Rafael Álvarez, el archiconocido locutor de Radio Sagua, sí, cuando me escuchó, me dijo, tú tienes voz radiofónica. Y yo me quedé así como, yo solo sabía que hablaba igualito a mi mamá. Si tú ahora mismo invitas a Cachita y se sienta aquí, ella va a hablar como mismo estoy hablando yo. Mi voz es el mismo timbre de voz. Mi manera de hablar es, yo a veces me oigo y digo, Dios mío, soy mi mamá hablando. O sea, aquello no me resultó ni un piropo, ni nada del otro mundo. Me fui y al viernes siguiente me dice el mismo asesor literario, oye, ¿por qué no regresas conmigo? Porque gustó mucho lo que hiciste. En conclusiones, Yandri, él se fue a vivir, creo que a Matanzas, si la memoria no me falla, y yo me quedé haciendo las secciones los viernes. Sí, él es el papá de Liz Beatriz, ¿verdad? No, el papá de Liz Beatriz era locutor profesional de la emisora. Este señor, que ahora, oye, no recuerdo el apellido de ninguna manera, y así era como lo llamábamos. Bueno, en conclusiones, empecé a trabajar y un día, dentro de la propia revista Por la Vía del Undoso, que entonces, cuando yo empecé haciéndola, era Elsa López Huerres, otra súper conocida directora de programa, pero Elsa pasó a otros programas y Adrián Quintero ocupó la dirección de Por la Vía del Undoso. Y Adrián, desde que me vio, me tiró el ojo, como, un día yo la voy a moldear a mi manera, porque él es súper exigente, un director tremendísimo. En conclusiones, faltó por un tiempo el locutor de la revista cultural Por la Vía del Undoso, y él me pidió que si yo quería hacerlo, y yo de momento dije, ay, Dios mío, ¿yo podré?
y empecé haciéndolo y estuve haciéndolo por mucho tiempo. Tuve la suerte de que recibiéramos algunos premios con ese programa y de verdad que me dio muchísimo placer. Ya entonces dejé por completo la biblioteca porque yo mantenía los dos trabajos, tú sabes, sí, algo que no es muy común en Cuba, pero cambió la dirección de la biblioteca, ya no me dejaban salir a las 3 de la tarde a hacer la revista cultural porque tenía que cumplir mis 8 horas en la emisora y entonces tuve que decidir entre una o la otra y me quedé con la emisora y ahí estuve por unos cuantos años. De hecho ya entonces me superé, hice estudios de comunicación social, pero ya trabajando dentro de la emisora, no solo en la revista cultural, sino yo creo que hice casi todo Sí, en aquella emisora por eso el pueblo de Sagua te conoce tanto y de aquellos años de tu trabajo en la emisora. Mariela, no recuerdo, ¿tú estrenaste Saguavisión o nunca trabajaste en Saguavisión? Sí, claro, sí, Ya. claro, también. Porque tenía un recuerdo muy vago de aquello, eso fue en el 2005, si mal no recuerdo. Porque fue cortito. Yo no estuve tanto tiempo en Saguavisión porque recién inauguraron Saguavisión. Yo hice un programa con otro excelentísimo director que es el periodista Alexei Ruiz. Sí. Yo tengo excelentes recuerdos de ambos, de Adrián y de Alexei, porque me hicieron hacerme locutora de verdad. O sea, yo podía tener la voz más o menos bonita, podía decir las cosas más o menos bien, pero eso no es suficiente. Hay una técnica que aprender. Después hablaremos de cómo es la cosa aquí en Estados Unidos, pero en Cuba hay una técnica muy exigente y eso lo aprendí con ellos. Y entonces con Alexei iniciamos un programa, recién había abierto sus puertas a Guavisión, que se llamaba Arte Entre Manos y que fue una delicia hacerlo también. Me dio mucho placer y yo creo que el equipo quedó muy complacido con lo que hicimos. Pero entonces, yo soy geminiana, tú sabes. Adelante. Soy geminiana, entonces los geminianos a veces se nos sube el otro lado. Normalmente somos tranquilos. Y decidí que esa agua ya me quedaba como un poquito apretada. Sí, ya yo había hecho todo lo que profesionalmente podía hacer en Sagua y en realidad yo quería mudarme a La Habana, pero era extremadamente difícil. Fíjate, no solo encontrar un lugar, porque yo tenía una casa cómoda en Sagua que podía haber encontrado algo por qué cambiar, por qué permutar en La Habana, pero el hecho del traslado era demasiado. Y entonces dije, bueno, ya que no puede ser tan lejos, vamos a irnos a Santa Clara. Y me fui a vivir a Santa Clara. Y entonces por eso... Empezaste a trabajar en la radio de Santa Clara, en la CMHW. Así mismo fue un atrevimiento. Yo soy un poco atrevida. Yo me fui a Santa Clara sin tener un trabajo. O sea, casi siempre la gente se va de un sitio a otro porque tiene un trabajo. Claro. A mí nadie me había llamado en la CMHW, yo no era la más conocida allí, ni nada así. Ellos eran muy regionalistas en Santa Clara, eran muy regionalistas, o sea, nos conocían, nos alababan, les gustaba el trabajo de Calvarien, de Sagua, pero no tanto así como vengan conmigo. Y yo decidí mudarme a Santa Clara, me mudé a Santa Clara. Fue muy curioso porque fui a ver una casa que yo ni pensaba. Y entonces Ernesto Rivero, que era mi compañero de trabajo, tenía esa casa que había heredado de su mamá de La Habana, la había permutado para acá. Y cuando yo la vi me encantó. Y le dije, Ernesto, ¿quieres permutar en la casa tuya de Santa Clara? Que está cerrada. Él no pensaba irse a Santa Clara por la mía. Y él se quedó así como, ¿de verdad? Y dije, dale, vamos a hacerlo. ¿A qué parte de Santa Clara te fuiste a vivir? ¿Dónde estaba? Me fui a vivir, se llama, es muy cerquita de la plaza del Che Guevara. Ya. Hay una rotonda ahí en el medio que se llama La Ceibita, cuando tú vas hacia la Riviera, la tienda grande, ahí en esa zona, una zona residencial, y ahí me fui a vivir. Y entonces llevaba como 15 días ya o un poco más viviendo en Santa Clara y nadie me había llamado. Y a mí me daba pena, yo soy un poco penosa en eso de tocar puertas. Me da así como, y si me dicen que no, luego que me abren la puerta, yo me hago camino, pero tocar en la puerta me cuesta. Y me llama la directora de Radio Sagua y me dice, ¿y por qué tú no estás trabajando? Y bueno, es que nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada. ¿Nadie te ha dicho nada? Espérate un momento. Y entonces llamó al director de la emisora provincial y le dijo, mira, parece, me imagino, ¿no? Es una locutora nuestra que está viviendo acá, pam, pam. Y entonces me llamaron y llegué y yo de verdad que también en la CMHW tengo muy buenos recuerdos. Hasta entonces la revista Hablemos, que era la revista cultural más importante de la CMHW, la había hecho siempre un hombre, solamente un hombre. Y a partir de mi entrada se convirtió en una revista para dos voces, un hombre y una mujer, y entonces estuve al lado de Alfredo Iturria, también muy conocido
locutor de la CMHW de Santa Clara, compartiendo hasta que finalmente dejé la emisora porque ya venía hacia acá. ¿Cómo fue ese cambio? Porque Sagua la Grande lo queremos mucho y demás, pero es un pueblo donde la gente te conoce y es un pueblo pequeño. ¿Cómo fue ese cambio de irte a trabajar en una emisora local, donde te conocía la gente del pueblo, donde salías caminando y te comprabas el pan ahí mismo, quizás en la bodega que estaba en la esquina, o en la panadería, la bodega del frente, a irte a trabajar a una emisora donde, por supuesto, tenías una envergadura más grande? ¿Cómo fue tu experiencia profesional en ese cambio? Yandri, yo tengo que decirte, y en esto, cuando yo lo diga, Jorge se va a enamorar más todavía de la radio, que la radio en Cuba tiene un enigma, tiene una atracción, que no importa que la emisora sea así pequeñita, que esté en un municipio, que esté en una ciudad pequeña o esté en una gran ciudad como Santa Clara, que es una ciudad de muchísimas personas, que viven tantísimas personas. También. Y con una vida cultural tremenda. Yo tengo que decirte que con el mismo cariño con que mis abuelos, la gente que me corre por la sangre, me recibía y me quería cuando yo trabajaba en Radio Sagua, con ese mismo cariño yo tuve la audiencia de Santa Clara de mi lado. Yo recuerdo que en la esquinita de frente al parque había un lugar que que vendían café, diferentes tipos de café, qué sé yo, y todos los días yo iba en bicicleta a trabajar. Acuérdate que en Cuba uno se movía en bicicleta. Sí. O sea, yo iba en bicicleta, subía aquella loma y recuerdo el lugarcito de la esquina que dices del café. Bueno, yo dejaba mi bicicleta, porque no lo podíamos dejar dentro de la emisora, en la dirección provincial, que era donde estaban las oficinas, que estaba al ladito del café. Y cuando yo pasaba, siempre tenía un cafecito esperándome, por cualquiera de los trabajadores de allí. Wow. O sea, con ese mismo cariño, con que los abuelos me dijeron, bueno, chaito, hasta pronto, con ese mismo cariño me recibió Santa Clara. Siento que fue muy poco tiempo, pero igualmente hice cosas súper provechosas en Santa Clara, porque ya la W se movía con otro dinamismo, era constantemente participando en eventos, participando en festivales provinciales, y tengo que decir que allí recuerdo con mucho cariño a un director que desde que nos conocimos me dijo, óyeme, te tengo el oído echado. Y con ese encanto de personas que hoy está en el cielo, Roberto Reyes Entenza, logramos muchos premios dentro del país y también fuera, en Argentina y en otros países. ¿Qué hiciste de diferente o qué tan diferente se hace la radio en Santa Clara a Sagua? ¿Qué hiciste de diferente? Bueno, es muy parecida. La radio de Sagua, acuérdate que es como un desprendimiento y hay una comunicación muy estrecha. Donde sí se hace la radio completamente diferente es en Estados Unidos o al menos en Miami. Antes quiero decirte, para mis queridos agüeros, que justo en Santa Clara yo perdí mi nombre y adopté Mariela Montes. Ese era uno de los puntos que te quería preguntar. Porque ese cuento me lo sé, lo escuché que lo dijiste en una entrevista alguna vez en algún lugar. Y quería que se lo contaras hoy a los abuelos. Claro, yo creo que no he tenido la oportunidad de decirlo abiertamente y hoy lo hago. Mi nombre era así de largo. Mariela Montes de Oca. No, mi amor, te quedas corto. Yo me llamaba Gloria Mariela, porque el Gloria era de mi abuela paterna. El Gloria no me lo sabía. Rodríguez, el de mi padre, al que quiero con toda mi vida, y Montes de Oca, que es de este largo. Sí. Gloria Mariela Rodríguez Montes de Oca. Cuando yo iba a una lista, digamos, que hacíamos un examen y había que buscar qué nota sacaste, yo no tenía ningún problema. Yo desde atrás decía, ¿quién es la más larga? Esa es mi nota. O sea, con aquel nombre, claro, el Gloria nunca me lo dijeron. Yo siempre fui Mariela. De hecho, la única vez que me llamaron Gloria fue entrando a preescolar con Eddie Robau, una maestra queridísima por los agüeros, y yo no sabía que era conmigo. Yo tenía 5 años y nadie me había llamado así. Y entonces yo los primeros días iba llorando a mi casa porque yo no entendía por qué me llamaban de esa manera. Entonces Eddie me paró al lado y dijo, esta niña ya no se llama Gloria, ahora se llama Mariela. Y entonces yo siempre que trabajé, donde quiera, decía Mariela Rodríguez Montes de Oca. Para mí era cómodo. Yo había vivido toda mi vida con ese nombre tan largo. Pero cuando llegué a Santa Clara, ya varias personas me habían dicho, ¿por qué tú no te cortas el nombre? Pero a mí me dio una pena con mi papá, al que yo quiero tanto. Era como negarlo. Yo sentía que se me quitaba el Rodríguez, era como negarlo. Entonces Mariela Rodríguez me decían, eso como que no pega. Quédate con el Montes de Oca. Pero yo decía, no, yo no me voy a quitar a mi papá y me voy a dejar el otro entero. Así que vamos a cortarle un pedazo al otro. Pensaba yo, pero nunca lo hice.
Y el primer día que hice la radiorevista cultural Hablemos, sentada al lado de Alfredo Iturria, cuando vamos a despedir el programa, yo digo, hoy estuvimos con ustedes, Alfredo Iturria, y él dice, y Mariela Montes. That's it. Te bautizó. Y cuando me convertí en ciudadana americana, me quedé con Mariela Montes. No. Aproveché mi vida, porque tú sabes que en este país, cuando tú tienes que decir tu nombre, especialmente cuando se lo tienes que decir a alguien en inglés, tienes que decir M-O-N-T-E-S space D-E space O-C-H. That's too much. Facilito, Montes. Es verdad. Sí. Mariela, ¿cómo llegas a la radio de Miami? Bueno, la radio de Miami, que ya te decía, es tan diferente a la radio de Miami. Muy diferente. Yo llegué aquí pensando, como muchos de mis compañeros de trabajo piensan, que ser trabajador de la radio te abre espacio en cualquier parte del mundo, y en Miami no es así. No. Hay posiciones en la radio en Cuba que en Miami no existen. Y cuando yo analizo hoy en la distancia del tiempo, digo, ciertamente hay algunas posiciones en Cuba que sobran, o sea, hay demasiadas personas haciendo pequeñas cositas que pueden hacer otros, pero cuando llego aquí me doy cuenta que hay posiciones que faltan. Para mí, un buen director de programas no tiene comparación con nada, y eso no existe aquí. A mí me da mucha gracia cuando te escucho a ti decir, porque mi productor o mi producción está haciendo contacto con alguien. Bueno, mi productor soy yo mismo. En Miami no es así. No en tu programa. En Miami tú eres la productora, la locutora, la directora, la periodista. De hecho, a mí me llaman periodista en este país y yo no estudié periodismo, luego estudié sociología. Y además, muchas veces, eres quien maneja el máster. Sí, o sea, eres el hombre o la mujer orquesta. Y entonces la diferencia realmente fue muy grande. Yo llegué igual pensando, ay, con mis años de experiencia y todo lo que he hecho para ella, deja ver dónde me agencio un lugar. Y aquí es muy difícil. Es difícil, primero porque es un trabajo muy inestable. Y segundo, porque tú tienes que tener un apoyo monetario. O sea, ok, ven conmigo, pero ¿qué sponsor tú traes? Exactamente. ¿Quién viene conmigo? Y cuando tú llegas a un país extranjero, tú no tienes a nadie que apueste por ti de esa manera. O sea que, como siempre me pasa, una amiga de la familia que tenía programas, ella pagaba sus programas en La Poderosa, había estado varias veces trabajando en La Poderosa y Cadena Azul, me dijo, vamos conmigo que yo te voy a presentar al dueño. Y yo llevé mi resumen, ya mi prima, que creció en este país, me dijo, sin un resumen no vayas a ninguna parte. Me puse mi resumen aquí y fui para allá con ella. Y entonces el dueño me conversó conmigo. Les tengo un cariño tremendo a Jorge Rodríguez y Ana. Llevan años llevando o intentando llevar la verdad de Cuba a través de las ondas radiales de La Poderosa. Y entonces, bueno, él me dijo, ok, mira, yo tengo aquí, era un cartapacio así de personas que también han pasado por acá. Pero déjame hacerte una pruebita de locución, a ver qué tal va la cosa, me dice. Y entonces pasa a un cuartito, micrófono, había un operador de sonido que me iba a grabar. Y entonces yo, era un boletín de noticias, por eso para mí fue, llegué, me leí mi boletín de noticias con presentación y al final me despedí con mi nombre, hasta mañana. Y el muchacho se queda así. Y me dice, ¿tú eres locutora? ¿Tú eres locutora? Y yo le dije, sí, parece que por ahí había pasado tanto. Claro. Era un productor y musicalizador cubano que trabajó muchos años, que trabaja todavía ya con nosotros, pero trabajó en Radio Metropolitana y entonces sabía lo que era un locutor. Por supuesto. Eso pasó y como a la semana, dos de los caballeros que trabajaban allá tuvieron una disputa y uno de ellos decidió partir y entonces me llamaron y me dijeron, ¿quieres empezar a hacer? Creo que eran 2 horitas en la noche. Y para mí 2 horitas eran una maravilla. Yo ya estaba trabajando en una tiendecita donde vendía prendas, así que trabajaba en las mañanas vendiendo prendas y por la noche me iba a hacer mis programas. Y de 2 horitas en una semana pasé a 5 horitas la otra, 10 horitas la otra y llegué a ocupar casi toda la parrilla de La Poderosa antes de este stop en el que estoy ahora, porque en este momento no estoy haciendo radio. Mariela, yo estuve algún tiempo fuera de Miami, entre los años 2014 y 2016. Cuando regreso a Miami, regreso para después irme, después de venir acá a Las Vegas. Sí, tú eres tremendo. Enciendo la radio un día en la mañana
y yo dije, esa voz la conozco. Esa es Mariela. Y desde ese día, todas las mañanas en camino al trabajo, yo ponía tu programa que se me olvidó ahora cómo se llama. Porque hace 2 años. Despierta Miami. Despierta Miami. Y ahí me parecía que estaba escuchando la radio de Cuba, no porque se abren los temas, sino porque estaba escuchando la voz de alguien conocida, que conocía desde Cuba. Y por supuesto que hablas con la locuacidad y con la preparación que tienen los profesionales de la radio en Cuba, que tienen preparación que muchos de los que hacen radio que en los Estados Unidos no la tienen, que no tienen escuela, que es como llaman en Cuba. ¿Cuáles han sido las satisfacciones que tú has tenido o las decepciones que has tenido haciendo radio en Miami? No hay decepciones, sino hay diferencias. Sí. Era lo que yo te decía. Y por ahí vi, yo no sé cómo, de pronto estaba mirando el iPad y vi que está Rey Ríos, mi amigo Rey Ríos, con el que compartí Sábado de Impacto, que era otro programa que hicimos él y yo por tanto tiempo, y RR Rey Ríos. Y entrevistábamos a... ¿no? No, aquí en La Poderosa. Okay. Acabo de ver lo que dijo aquí a Hello, chiquita, ¿cuándo vuelves? Un beso, Rey. Ya te digo, es todo muy diferente, Yandri. Las personas, a mí a veces me da pena porque cuando yo hablo con mis ex compañeros de la CMHW, ellos me preguntan, ¿y cuánto trabajo hay? ¿Y cuánto se puede hacer? Y yo me da pena decirles porque es como si uno le estuviera diciendo, no lo hagas, no vengas, no vas a estar bien. No, esa no es la realidad. La realidad es que el trabajo en la radio aquí es muy poco. Y además lo hace cualquiera, no lo hace un profesional. Sí. A ver. Pepe Pérez tiene un dinero que ha ganado de cualquier manera y quiere todos los días a las 6 de la tarde estar en un programa de radio. Él va con su dinero a la emisora, busca un hueco en la parrilla, el horario que él quiere, él lo paga y él habla ahí lo que quiere y como lo quiere. Y esas son las barbaridades que uno escucha. Esa es la radio de Miami, es diferente. Totalmente. No es decepcionante, no es así, no es así, es completamente diferente. Y, por ejemplo, yo hice aquí cosas que yo no hacía en Cuba. Por ejemplo, yo en Cuba solía hacer entrevistas, pero aquí tú tienes programas pagados por una persona que tú acompañas para que él hable. Y, mi amigo, hay personas que tienen unos tremendos negocios, pero no saben cómo contarlo. ¿Cómo? Y tratar de que esta persona venda su espacio. Para entender un poquito, como especie de comerciales o infomerciales. Claro, digamos, llega un dentista, compra un espacio y pide a un talento. Así se llama. Y la emisora le dice, bueno, mira, tengo a este y este, y decide, yo quiero a ella. O, ¿quién me recomienda? Yo te recomiendo a ella. Y tú te sientas al lado del dentista y tú tienes que vender ese producto que él tiene. Y a veces él es un buenísimo dentista, pero no sabe cómo hacerlo. Claro. O te dice 2 palabras y se acabó. Claro. Hasta ahí llegó. Y entonces tú tienes que buscar la manera. Igual pasa con los políticos. Yo recuerdo haber entrevistado en mis años en La Poderosa. La Poderosa es una emisora donde los políticos suelen ir mucho. ¿Y por qué? Porque es una emisora que la escucha una parte de la población que es la que más vota en las elecciones. Ya sabe que los millennials no son los que votan los que tienen un poquito más allá que los millennials. Y entonces suelen comprar mucho los políticos. Y yo siempre que llegaban conmigo, casi todos los programas que ellos hacían con otros locutores era yo voy a proponer. Y yo le decía, deja eso para otros programas, ven conmigo y vamos a hablar de quién tú eres. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Miami? Si tú naciste en Kendall, yo estoy segura que cuando la gente te oiga hablar, como hablamos nosotros de Sagua, esa gente de Kendall va a votar por ti porque tú eres parte de ellos. Tú tienes niños, ¿a qué escuela van? Vamos a hablar de las escuelas de tus niños. Los padres de niños como los tuyos van a votar por ti. ¿Qué más te gusta hacer? ¿Te gusta jugar pelota? Vamos a hablar de eso. ¿Dónde vas? ¿Qué haces los fines de semana? O sea, esa es la manera de hacer la radio aquí, que es muy diferente. Y lo otro que te decía, tú eres todo. Exacto. Yo me recuerdo haciendo yo mi vida en Cuba, me senté delante de un aparato a mover botones. Alguien lo hacía por mí. De hecho, si el micrófono se viraba un poquito, yo no podía tocarlo. Venía mi ingeniero de sonido y ponía el micrófono en su lugar. Yo hablaba a esta distancia del micrófono. Aquí la gente se traga el micrófono para hablar. En fin, es diferente. Muy diferente. Mariela, tu experiencia trabajando en La Poderosa, que como bien tú dijiste, sobre todo se destaca porque muchas personas del ambiente político vayan allí a hablar. ¿Cuál ha sido la personalidad que te ha tocado interactuar, entrevistar en La Poderosa que más te ha impactado o que más te ha gustado conocer? Tú sabes que yo tuve la suerte
y no fueron entrevistas mías, yo no fui la que salió a buscarlas, pero yo tuve la suerte de trabajar en La Poderosa junto a personas que también tienen espacios allí o que han tenido espacios allí, que por años han luchado por la libertad de Cuba. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en Ramón Saúl Sánchez, ese hombre que ha hecho tantísimas huelgas de hambre. Ramón y yo éramos amigos y hablábamos de todo, no de huelgas, no de lo mismo hablábamos de ¿y tú qué crees de esto? Porque él es una persona de una visión, o sea, su visión no es la visión de un exiliado que llegó aquí con 6 años, como es su caso, o 9 años, sino él tiene una mente muy joven. Y tuve la suerte también de trabajar con otro señor que se llama Héctor Fabián, una persona que ha luchado toda su vida porque Cuba tenga los derechos y las libertades que se merece. Y ese estar al lado de esas personas te abre una visión muy grande Claro. al mundo. Igualmente, salir de la isla y ver otras cosas abre tu espectro, tu visión, de la claridad con la que piensas. ¿Crees que en tu trabajo en La Poderosa y interactuando con algunos políticos o algo, por algún comentario que le hayas hecho en su tiempo a algunos de ellos o alguna entrevista o algo, tú aportaste un granito de arena para cambiar algo en la ciudad? Yo creo que sí. Y a mí lo que me gustaba es que yo podía dialogar con cualquiera de ellos sin temores, porque yo no sé si tú lo has sentido, pero Estados Unidos tiene una falsa imparcialidad. O sea, no Estados Unidos, estoy hablando de nuestra comunidad. En Estados Unidos tiene una falsa imparcialidad. Yo acepto lo que tú dices, tú aceptas lo que yo digo, pero no es tanto así. Hay muchas veces en lo que tú quieres expresar, lo que tú crees, lo que tú sientes, puede ser correcto o no, y el otro no te lo permite. Claro. Entonces yo tuve la suerte de siempre que conversé con estas personas que ellos me escucharan, y yo les daba una visión, digamos, mucho más fresca que las que ellos tenían, de la Cuba que vivieron, de la Cuba que le contaban. Yo les decía, yo creo esto y hay cosas que no creo. En la misma disidencia hay cosas que yo creo y hay cosas que creo que no son reales, porque cuando yo estaba en Cuba las veía, nadie me las contaba. Y entonces yo creo que sí, que les aporté de mi parte y ellos me aportaron muchísimo a mí también. Pues me da mucha alegría que una sagüera pueda contar eso. Y que una sagüera pueda contar que ha estado de cierta manera involucrada con la crema de la política en Miami, que es donde prácticamente viven todos los sagüeros y cubanos, y que estás ahí. Hasta he regañado a algunos de nuestros alcaldes, no te voy a decir el nombre, pero alguno de ellos una vez se sentó al lado mío, conocedor de la radio, sí. Y yo estaba leyendo, o sea, nuestra conversación iba después de un boletín de noticias, yo estaba leyendo mis noticias, taca, 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 y él me hizo... No. Y yo hubo un momento en que no pude más y le hice y seguí leyendo mis noticias, y cuando terminó me dice, tú tienes que tener mucha más concentración, y yo le dije, y usted mucha más educación. Yo me imagino quién es por la edad, pero no vamos a mencionar. Pero te imaginas, ¿por qué? Vamos a dejarlo ahí. Tiene que ser una persona mayor, y bueno, las personas mayores tú sabes que a veces se le van sus cosas. Muchas cosas. Mariela, vamos al chat, porque el chat está lleno de gente mandándote mensajes bonitos. No sé si puedas si puedas leer directamente el chat de la página, si no te leo los comentarios. Sí, por favor, te lo agradezco porque no lo veo. Mira, saludos para Nuri Gómez, que se conecta. Saludos para Sila. Espérate un momentico. Dime. Que yo tengo ahora mismo aquí mandándome un saludo Rodi Reyes. Rodi Reyes, esa es una de las voces más conocidas de la televisión en Cuba. Mira, te quiero. Tú ves, esas cosas las permite Miami, que uno se encuentre con la gente que vivía en La Habana y que yo viviendo en Santa Clara no podía ver a Rodi. Aquí nos encontramos y hablamos y cómo te va y qué haces, en fin, y otros. Un beso, Rodi. Perfecto. Saluditos para Nuri, que Nuri Gómez te manda muchos saludos y dice: recordar es volver a vivir. Madeline Trueba se conecta desde la ciudad de Las Vegas. Osbel Abad también nos manda saludos. Daisy Palencia nos manda saludos a ambos. Ángela desde la ciudad de Miami dice: hola, buenas tardes, bendiciones. Saludos también para Erika García. Irene Morales dice: Yandri, felicidades. Dile a Mariela que yo también soy sagüera y mi niñez la pasé en Libertadores, esquina Salvador Herrera. Ay, Dios mío, cerquita de nuestra escuela, la vi en Bantroy. Ella se llama, tú estudiaste también en la Bantroy. Claro, mi vida, y en el parquecito donde los otros días vi que pusiste una foto que tiene un mural, que yo no reconozco eso, para mí el parquecito no tenía mural,
Me di una caída una vez